Bendito sea el Señor. Vamos a meditar la palabra en esta noche, hermanos. Aleluya. Abra sus Biblias a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Que Dios les siga bendiciendo en esta preciosa noche. Aleluya. 2 Timoteo 3, 14 al 17. Y bendito sea el Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra que hemos leído. Presentamos nuestra vida, Señor, aquí ante ti, pidiéndote, Dios Santo, que seas tú ministrándonos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, conforme a tu santa y perfecta voluntad. Ministranos de tu palabra, Padre, y ayúdanos, poderoso Dios, a guardar, Señor, tu palabra, a mostrar que te amamos, Dios Santo, por medio de entenderla y vivirla, que podamos glorificarte, Dios Santo, y caminar junto a ti siempre, cada día. Oh precioso Dios del cielo, que podamos, Señor, estar preparados para toda buena obra, como hemos leído, Señor. Bendice, Dios poderoso, tu pueblo, Padre, en esta preciosa tarde, Señor. Que podamos, Señor, honrarte, Padre Santo, en vivir tu palabra, en cumplirla, Señor. Que podamos enamorarnos más de ti, Santo Rey. Usa mi vida, poderoso Dios de gloria, Señor, para exponer, Señor, esta palabra, Padre, que tú, Señor, nos has puesto en mi corazón, Señor, para traer. Señor, bendice tu iglesia, Señor. Guíanos, Padre Santo, y ayúdanos, Señor, también, Padre, a recordar tu palabra, Señor, para ministrarle a otras vidas, Señor, que entrarán en necesidad. Oh poderoso Dios, la gloria y la honra te la damos a ti hoy y siempre, porque tú eres maravilloso, Señor. Tú tienes planes grandes para con cada uno de nosotros, Padre, y por eso te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden pedirle a mi hermana Marta si puede cerrar la puerta con llave, por favor. Bendito sea el Señor. Ya que estamos a las 7:30, normalmente no nos viene a otra visita a estas horas. Gloria sea al Señor. Lo que vamos a ver en esta noche, hermanos, es sumo importante. Vamos a ver varios temas, pero también a la misma vez vamos a ver lo esencial. El tema, o digamos el título de lo que vamos a ver en este estudio será temas de nuestros tiempos, porque cada tiempo hay temas que van saliendo, y en este tiempo que nosotros estamos viviendo, hermanos, tiempo de mucha confusión, tiempo de mucha gente que anda preguntando cosas, queriendo saber las cosas, es importante que nosotros sepamos cómo responder, o por lo menos tener lo básico para poder responder a las vidas que quieran, ¿verdad?, conocer algo de nosotros sobre la palabra del Señor. Así que nosotros vamos a ver de esos temas para nuestros tiempos que estamos viviendo. Así que es importante, hermanos, conocer por lo menos lo básico de cada uno de los siguientes temas que vamos a ver en este estudio. Así como el conocimiento y el entendimiento, así como eso podamos también conocer la verdad de Dios para nuestra vida. Al conocer la verdad de Dios, hermanos, esto nos hace libres a nosotros de confusión, nos hace libres de la duda, nos hace libres del miedo y de toda cosa que nos quiera apartar del amor de Cristo. Porque en estos tiempos, hermanos, se levantan muchas vidas en apostasía también para aún querer apartarnos de nuestra firmeza en el Señor.
Y por eso es importante que nosotros estemos bien fundados, cimentados en la palabra, en la enseñanza y en ciertos temas también que van volando por allá. Bendito sea el Señor. ¿Cuál sería el objetivo de esto? Bien importante, hermanos. Tendría 3 objetivos, que sería aprender lo que Dios dice sobre estos temas que vamos a ver. ¿Por qué aprender lo que Dios dice sobre esos temas? Para pararse firme en un mundo que las mismas leyes, hermanos, van cambiando contra las leyes de Dios. Y por eso es importante que nosotros conozcamos estas leyes de Dios, estos temas, para que nosotros no nos lleve la corriente, porque mucha gente se deja llevar, porque como lo aprueban como ley, la gente se deja llevar, aunque esas leyes son pecado ante Dios. Pero como ya es ley que lo aprueba, que lo puede hacer, la gente va y dice, bueno, yo no estoy haciendo nada malo, no estoy haciendo nada ilegal. Pero ante la palabra del Señor, ¿cómo estaremos? Así es que por eso es importante, hermanos, para que no nos lleve este mundo en su corriente, sino que nos podamos parar firme en lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Y, punto 3, para poder también ayudar a otros, trayéndolos a la verdad de Cristo. Bendito sea el Señor para siempre. Cuando nosotros vemos, hermanos, uno de estos temas, un tema grande, y tema principal, le puedo decir. Ahora, uno de estos, usted se va a acordar que nosotros ya los hemos visto. Y si usted quisiera de cualquier de estos temas que vamos a tocar, ¿verdad?, tener más información, házmelo saber al final o en otro tiempo. Porque lo importante de esto es que usted y yo estemos claros en quién nosotros hemos confiado y qué es lo que dice su palabra. Bendito sea el Señor. Así que aquí va el primer tema, hermanos. Dios. Dios. Porque cuando nosotros podemos hablar de cualquier tema doctrinal, ¿verdad?, se puede hablar del infierno, del cielo, de los ángeles, se puede hablar de muchos temas doctrinales, de la santidad, se puede hablar del bautismo en el Espíritu Santo y muchos temas. Pero el tema principal de todo eso es Dios. Cómo Dios se ha mostrado, revelado a nosotros. Eso es importante, hermanos, porque aún eso es una confusión en el mundo entero. Muchas vidas han sacado, o muchos teólogos han sacado, muchas diferentes formas de cómo es Dios, de quién es Dios. Y por eso nosotros tenemos que estar firmes en lo que hemos creído. Por ejemplo, cuando vemos este tema acerca de Dios, estamos viendo la unidad de divinidad, que hay 3 personas en una sustancia. Nosotros creemos en un solo Dios, no en 3 dioses separados, no en dioses, digamos, de la luna, de las estrellas, no. Un solo Dios que ha creado los cielos y la tierra. Pero este un solo Dios se ha manifestado a través de su palabra, a través de la historia, a través de la creación, en todo. Él se ha manifestado en 3 personas: como Padre, Jehová; como Hijo, Jesucristo; y como Espíritu Santo. No 3 diferentes dioses, un solo Dios en 3 personas. Bendito sea el Señor para siempre. Cuando nosotros vemos esto, que es una sustancia, un poder en eternidad y aún más de la eternidad, nosotros podemos palpar esto en la palabra del Señor. Vamos a ver unas citas bíblicas. Hay muchas citas, pero vamos a ver unas pocas, porque esto es como un preparativo, que usted pueda tener, digamos, lo esencial de cada uno de estos temas que son importantes para el tiempo de hoy. Por ejemplo, si nosotros vemos Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, vamos a ver la palabra del Señor ahí. Mire lo que nos dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que esa es la palabra viva, Cristo, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Bendito sea el Señor.
Así es que si alguien le pregunta a usted por su fe o por qué usted cree así o que mire que no es así, usted le puede decir ahí en 1 de Juan, capítulo 5, 7, y puede comenzar con eso. Y después tenemos también otra cita en San Mateo, capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿Usted se acuerda cuando Jesús fue bautizado? Estamos en Mateo 3, 16 y 17. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Así que ahí estaba Jesús, el verbo. Y dice, y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio ¿a quién? Al Espíritu de Dios. Ahí está la tercera persona de Dios. Dice, el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, mira, aquí viene la tercera, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La voz hablando el Padre. Que eso, la Biblia también registra, que hay vidas que escucharon eso. Hay otros que dijeron, que tronó, ¿qué pasó? Ahí están los tres, un solo Dios, hermanos, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos también aquí mismo Mateo capítulo 28 versículo 19, cuando Jesús les dijo ir a ser discípulos, miren lo que les dijo también, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí vemos otra vez la referencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver otro, 2 de Corintios 13, 14. En 2 Corintios 13, 14 dice la palabra del Señor. La gracia del Señor Jesucristo, miren, ahí está. El amor de Dios, refiriéndose al Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y así, hermanos, hay muchas citas en la Biblia que muestran a Dios y revelan a Dios como Dios es. Porque esa palabra Dios es una palabra también plural que indica que está hablando así en esa palabra Dios. Porque o si no, si fuera singular fuera Dios, pero no es Dios, es Dios. Porque Dios se ha mostrado, se ha revelado a través de su palabra, a través de la historia, a través de la creación, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito sea Dios para siempre, hermanos. Así que el Padre no es engendrado y no viene de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre. Vamos a ver eso en Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y aquel verbo, que es Cristo, fue hecho carne cuando tomó ese nombre de Jesús. Por eso se le llama Jesucristo o Jesús el Cristo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que aquel verbo que era eterno y es eterno, se hizo carne. Pero también está diciendo, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. En el versículo 18 dice la palabra del Señor ahí. También, hablando ahora, mire lo que dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así es que aquí vemos que nosotros, dice la Biblia, que nadie lo ha visto a Él, nadie ha visto al Padre, sino solo el Hijo que lo ha podido ver. Y Él lo ha dado a conocer, porque esa fue la tarea que Él llevó. Bendito sea Dios para siempre. Cuando nosotros vemos también
que el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Para que nosotros veamos que los tres son uno, un solo Dios en tres personas. Dice en San Juan, capítulo 15, versículo 26. San Juan 15, 26 dice: pero cuando venga el Consolador, ¿quién es el Consolador? Amén. Porque uno le puede decir, era Muhammad. Pero, mire, la palabra nos dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. ¿Sí? ¿Quién lo enviará? Jesús del Padre, dice. El Espíritu de verdad. Ahí mencionan los tres, ¿sí? Porque Jesús es el que está hablando, diciendo que va a enviar al Consolador, está hablando del Espíritu Santo que lo va a enviar del Padre. Y el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de Cristo. Por eso es que cuando alguien tiene una experiencia con Dios, a través del Espíritu Santo, es la experiencia que tenemos, siempre Él nos va a llevar a la palabra. Nos va a dar algo que está escrito en su palabra. Nos va a dar una experiencia, una promesa, algo que sucede, y siempre hay una referencia dando testimonio de Cristo, que es la palabra viva. Porque cuando Cristo vino, Él dio testimonio del Padre. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, ahí vemos esos ejemplos. Y el último que vamos a ver sobre este tema de Dios, porque ya sería suficientes citas, aunque hay muchas más, hermanos. Pero ya con eso usted puede defenderse y decir, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo no sirvo a tres dioses, sino que es de un solo Dios en tres personas. Él es Padre, Él es Hijo, Él es Espíritu Santo. Y también en Gálatas 4:6 dice la palabra del Señor ahí. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Miren, bendito sea el Señor. Vamos a verlo de nuevo. Y cuanto sois hijos, a través de Jesucristo, Él envió su Espíritu a morar en nosotros. ¿Bien? El Espíritu de su Hijo, el cual clama al Padre. Y por eso nosotros podemos tener comunión con Dios, el Padre, a través del Espíritu Santo, que Él ha puesto en nosotros, y eso a través de Cristo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver otro tema, hermanos. Porque ese tema es el tema de los temas. El explicar lo que la Biblia revela sobre Dios. Pero también hay otro tema, fíjese, que en el mundo entero es algo que no lo quieren creer de esta forma. Porque en el mundo quieren creer, digamos, el tema de la creación, de la existencia, cómo nosotros vinimos a estar, ¿verdad? Cómo es la existencia, cómo vino a ser este universo creado. En las escuelas y universidades le dicen que había un Big Bang, que había una gran explosión de energía que salió de la nada y se hizo muchas galaxias y estrellas de la nada. Pero fue como una explosión poderosa que fue más pequeñita de que, ¿verdad?, ni la podemos ver con nuestros ojos físicos. Eso es conforme a lo que se enseña en este mundo, en lo secular, en las universidades y todo eso, pero con todo ese propósito escondido de querer quitar a Cristo fuera de las universidades, de las escuelas y todo eso. Pero cuando nosotros vemos sobre la creación, en Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3, nosotros podemos ver ahí cómo Dios nos explica a nosotros cómo fueron las cosas. En el principio creó Dios, mire, plural, otra vez, Dios, los cielos y la tierra. Así que fue Dios el que creó la tierra, fue Dios el que creó los cielos. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, mire, con su palabra, sea la luz, y fue la luz. Así es que tenemos una teoría que dice que de la nada se hizo todo. Pero en contra de eso tenemos aquí que la palabra de Dios nos dice que fue Dios el que habló su palabra y trajo a existencia lo que no había por el poder de su palabra. Y ya de ahí, si usted sigue leyendo el resto de Génesis, ahí le va a ir explicando cómo se hicieron, ¿verdad?, todas las otras cosas. La tierra, cómo salió de las aguas del mar, le va a ir explicando todas esas otras cosas, hermanos. ¿Y sabe qué? Le va a decir a usted que Dios lo hizo, en un día hizo esto, en otro día hizo esto, en otro día hizo esto. Y el día bíblicamente es compuesto de 24 horas. Pero según la ciencia secular, le enseñan a uno que hubieron millones de billones de años. Así que hay una grande diferencia, hermanos, a quien usted le quiere creer. Porque las teorías, las dos cosas, hay una grande diferencia en lo que el uno dice y en lo que el otro dice. Bendito sea Dios para siempre. Cuando nosotros vemos San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, estamos hablando todavía sobre la creación. ¿Cómo fue creado las estrellas, el universo, todo eso? Dice aquí, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, miren, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que ahí está la respuesta, en breve. Ya si usted quiere más información, ahí está Génesis. Siga leyendo del capítulo 1, va a ir siguiendo leyendo. Porque a veces la gente dice, ¿y qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? Y quedan en una confusión. Porque como quieren creer que todo salió de la evolución, por eso quedan con la confusión. Porque después no salen y dicen, bueno, ¿y qué salió primero? ¿El huevo o el pollo o la gallina? La Biblia a nosotros nos aclara para que no estemos en confusión. La Biblia nos dice que Dios creó los animales. Así que nosotros vemos ahí que vino primero el animal que Dios creó por el poder de su palabra. Y les dio para producirse, para que puedan hacer huevos y multiplicarse. ¿Ya ve que es más claro las cosas de Dios? En vez de estar en una confusión de qué vino primero, qué vino después. Cuando vemos ahora, hermanos, sobre hay otro tema, y este tema le gusta a los niños, los dinosaurios y los animales. ¿Quién puso esos dinosaurios y animales? Los animales nosotros los vemos, pero los dinosaurios ya no vemos unos que están vivos, sino que cuando usted va a un museo, ahí usted ve y ve que hay un grande, ¿verdad?, esqueleto de un dinosaurio que le dicen esto, ¿verdad?, estaba en existencia hace billones de años atrás y después vino, ¿verdad?, una grande roca a esta tierra que destruyó todo eso. Destruyó todo eso, hermanos. El mundo que estaba antes. Pero fíjese que yo conozco otra cosa que me dijo a mí que destruyó todas las cosas. ¿Usted se acuerda qué es eso? Diluvio, ¿sí? El diluvio, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito ya después de eso. Pero mire, cuando hablamos de los dinosaurios, porque cuando hablamos de los animales, la Biblia nos dice a nosotros que Dios hizo los animales. Pero cuando vemos esas otras cosas, porque a veces los niños pueden venir, o nietos que uno pueda tener, mamá o abuela o abuelo, y existen los dinosaurios. Los niños curiosos porque ya eso les enseñaron en la escuela. Y a veces si uno no sabe estas cosas, le dicen, no, los dinosaurios son mentiras del diablo, no les creen. Pero fíjense que yo le voy a mostrar una cosa en la Biblia.
En Génesis capítulo 1, versículo 1, mire lo que dice la Biblia cuando Dios creó los animales. Dice en Génesis capítulo 1, 21, dice, y creó Dios los grandes, monstruosos marinos. Eso es en el mar. Grandes, monstruosos marinos. Y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjen según su género. Y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Mire, Dios creó unas cosas buenas, pero la cosa es que cuando usted se va al museo y usted ve que esas cosas tienen dientes grandes y se ven como todos listos para comérselo a uno y para pelearse y matarse, eso es porque entró maldad, entró pecado a este mundo. ¿Usted se acuerda qué pasó en el huerto del Edén cuando ya entró el conocimiento del bien y el mal? Todo fue cambiado, hermanos. Pero antes de eso no eran las cosas así. Y eso la Biblia lo explica también. Cuando nosotros vemos este ejemplo de monstruos marinos, en unas versiones en el español, en el castellano, lo dice como grandes ballenas. Lo dice de esa forma porque son animales grandes. Pero vamos a meternos un poquito más sobre eso. Miren Job, capítulo 41, Salmos 74, versículo 13. Vamos a leer también ahí. En Salmos 64, 13. Ya estábamos en el tiempo de Rey David, que escribió la mayoría de los salmos. En ese entonces, que ya fue pasado el diluvio y todo eso, el 7:4. Salmos 7:4, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Esa 70 y el 74:13. Ahí. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste, miren, cabezas de monstruos en las aguas. Ahí otra vez lo menciona. Rey David, inspirado por el Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos otro ejemplo de otros seres que fueron creados, por ejemplo, nosotros vemos Job, capítulo 41, versículo 1. Mire lo que nos dice ahí. ¿Sacarás tú? Esto fue una pregunta que le hizo Dios a Job. Le dijo, ¿sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Y fíjense que esa palabra Leviatán, cuando uno la busca ahí en el hebreo, porque eso fue en el Antiguo Testamento, habla de como un animal grande, como tipo especie de serpiente, y a veces lo describe con varias cabezas, y una especie de algo que se mueve en el mar. Cuando vemos también Salmo 74, 14, ahí también habla del Leviatán. En el 74, ahí, magullaste las cabezas, miren, del Leviatán. Ahí sí ya lo explica más claro, que tiene más que una cabeza. Y lo diste por comida a los moradores del desierto. Así que estamos viendo aquí que la Biblia describe otras cosas grandes. Y miren Job, Job, capítulo 40, versículo 15 al 24. Mire qué tipo de animal está describiendo aquí. A veces hay vidas que dicen que este es como un tipo de dinosaurio que está describiendo. En Job 40, versículo 15. Vamos a leer del versículo 15 al 24. Dice, he aquí, ahora, Behemoth, lo llama, mire, Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí, ahora que su fuerza está en sus lomos. ¿Se puede imaginar esto mientras lo leemos? Su fuerza está en sus lomos, dice. Come cosas como decir, vegetariana, ¿verdad? De hojas.
Dice, y su vigor en sus músculos de su vientre. Es decir, su vigor está en los músculos de su vientre. Dice, su cola mueve como un cedro. ¿Ver? Si usted ve qué tipo de árbol es un cedro, es un árbol que es grande. Pero dice, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como varas de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombrios lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Es como decir que toma bastante, come bastante, que es grande, que tiene aquí como que es grande también porque describe sus huesos como son, de fuertes. Lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará su nariz. Así es que son preguntas de animales grandes que fueron hechos. Pero ¿sabe qué? Aparte de animales grandes, mire lo que dice también Génesis capítulo 6, versículo 4. Había también gigantes. Había gigantes, mire, en la tierra en aquellos días. Gigantes, mire. Quiere ver otras referencias, porque esos gigantes fueron antes del diluvio. Esos otros animales que mencionan también fueron creados en un tiempo antes del diluvio. Pero mire Números capítulo 13, versículo 33. Usted se acuerda ya después, adelantando en el tiempo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y se fueron a la tierra prometida, que Josué guiaba el pueblo. Pero fíjense, en Números 13:33 dice ahí, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Bien. Encima de eso vemos también Deuteronomio 3:11, hablando también de gigantes. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Raba de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Así es que, amados hermanos, ahí está describiendo las medidas de una cama de uno de esos gigantes que había, para que usted se dé cuenta, hermanos, que estos seres fueron creados. Bendito sea el Señor. Así es que, regresando a la pregunta, dinosaurios y animales grandísimos, que ¿verdad? Un nieto puede preguntarle a usted, o alguien puede preguntarle a usted, ¿y usted qué me puede decir de los dinosaurios? Sí existían. ¿Quién los hizo? Dios los hizo. Dios dio vida a esos animales también. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué están todos así? Bueno, es porque también hubo un diluvio. ¿Se acuerdan cuando Dios mandó a Noé y le dijo, ciertamente, ¿verdad? La vida de los hombres será 120 años, le dijo. Y fíjense que los hombres, la humanidad vivía más años antes también.
para que lleguen como a los 900, 800. Noé llegó como a los 600 y tanto en su vida entera. Ahora, ¿quién vive pasado los 100? No mucha gente. Así que estamos hablando de un mundo diferente, hermanos, que ha venido cambiando, pero también cambiando por también lo que el hombre ha hecho, que ha ido cayendo en pecado. Si no hubiera caído en pecado el hombre, nunca hubiera muerto Adán y Eva. Pero en la desobediencia se les llegó lo que Dios dijo, que iban a tener que morir. Y ya de ahí, por eso nosotros vemos que en las descendencias y descendencias iban viviendo menos. Ahora nosotros, que la Biblia dice, lo más robusto, 80 años, pero hay unos que viven más que eso. Pero así estamos, hermanos. Así que hay dinosaurios, sí los hay, hermanos. La Biblia los menciona. Pero también a la misma vez, no negamos que esas cosas que se han encontrado. Lo que sí, conforme a la Biblia, no pega, es que esos tenían existencia como millones de años atrás, hermanos. Porque si nos vamos de regreso a Génesis, Génesis nos dice, el primer día creó esto, el segundo día esto, en 6 días creó todo. Y al séptimo día, Él descansó. Y la Biblia nos muestra que el Señor, el día lo muestra como un día de 24 horas, comenzando desde las 6 de la tarde hasta más o menos las 5:59 hasta las 6 de la tarde del siguiente día. Esas son las 24 horas. Porque en Génesis dice, y la noche, y la tarde y la mañana fueron un día. Por eso es que no se cuenta de 6 de la mañana a 6 de la mañana, o desde las 12 de la ¿verdad? Cuando nosotros decimos que entramos en el nuevo día, ya decimos que ya es, ¿verdad?, el otro día, porque apenas pasó de la medianoche, ya decimos ya entró, ¿verdad?, al nuevo día. Pero en la Biblia nos muestra que el día comienza y termina de la noche hasta la mañana, de las 6 de la tarde. Bendito sea el Señor. Así que ese es ese tema. Ahora vamos a hablar del tema del hombre y la mujer, porque también se les enseña que venimos de los monos. ¿Quién vino de un mono aquí? Porque yo sé que yo no he venido de un mono. A veces hay vidas que pueden aparecer porque, ¿verdad?, no les cayó en gracia cuando nacieron. O a veces puede pasar algo en su vida que le quedó la cara así. Pero no es que sea de descendencia de mono o de un animal de esa forma. Y eso lo vamos a ver en la Biblia. En Génesis capítulo 2, versículo 7. Y encima de eso, hermanos, hablando de la humanidad, también Dios creó 2 clases de humanidad: hombre masculino y mujer femenina. Eso nos saca de la confusión a la gente que dice, bueno, yo no sé quién soy, yo no sé qué soy, estoy todavía tratando de entender qué es lo que soy. Porque esa es la confusión que se ha metido hoy día, que la gente adulta y todavía no sabe qué es. Esa es la confusión que ha llegado al mundo hoy día. Y por eso es que usted ve en la calle que a veces hay gente que está vestida de mujer, hay otros que están vestidos de hombre, y a veces hay otros que están de los dos. Mitad son de mujer, hasta se ponen, ¿verdad?, todo así como de mujer, pelo largo y todo. Y la otra mitad se dejan crecer la barba y tienen una barba y de todo de hombre, y con un traje de hombre, mitad y mitad. No sé si usted los ha visto, allá al lado yo empecé a ver que había más gente que estaba así. Esa es confusión. Pero tenemos un Dios lindo, hermanos, que nos saca de la confusión y nos da las cosas claras como deben de ser. Si solo la gente viera un poquito para abajo así y dijera, eso es el hombre, porque, ¿verdad?, el cuerpo le avisa. O si se viera la mujer, tú eres mujer, porque el cuerpo le avisa. Por eso Dios creó al hombre y la mujer, los creó diferente en esa forma, pues. Los creó para poder producir, tener, ¿verdad?, hijos. Dios les dijo que se multiplique. Bendito sea el Señor. Vemos la palabra, dice, entonces Jehová Dios formó, mire cómo se hizo el hombre. No vino después de millones de años, que era como, digamos, algo que salió del mar y después se vino tras la evolución, se hizo, digamos, un tipo de especie de mono y después
se fue perdiendo, digamos, la colita y después empezó a caminar más allá. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia muestra, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo, mire, de la tierra. Y cuando uno va al hebreo en esas partes que uno ve la interpretación, dice que era de la tierra roja, una tierra roja. Cuando uno ve esa palabra hombre, esa palabra hombre tiene como ahí una palabra que menciona que era rojo, que indica que la tierra que usó Dios era un polvo rojo. Y dice, y sopló en su nariz, mire, aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Sabe por qué? Es importante entender esta parte. Porque no solo somos una cáscara, este cuerpo es como una cáscara, pero no solo somos una cáscara. Adentro hay una alma. Y hay también un espíritu, un soplo de vida. Esa es la cosa que en todas las enseñanzas que le dan a la gente quieren que uno no crea que tenemos alma. Que no creamos que somos, una parte de nosotros es espiritual, con el propósito de que querer quitarnos la idea de que hay un Dios. Pero la Biblia dice claramente que Dios formó, lo hizo, digamos, aquel, digamos, párrafo, se puede decir, lo formó en el hombre de aquel polvo, y dice que sopló en el aliento. Ahí vino la parte espiritual, sopló en el aliento. Y como ya había, mire, si una persona está muerta, que ya se le va el soplo de vida. Usted ha visto gente que cuando ellos expiran, ¿verdad? ¿Cómo queda después el cuerpo? Al principio queda calientito, pero después ya va perdiendo lo calor. Se pone todo frío y después tieso. Y aquello queda tieso ahí y helado. Pero, ¿sabe qué? Cuando Dios hizo al hombre, y no solo queda tieso, ¿sabe por qué queda helado y tieso? Porque la sangre adentro se coagula, se hace helada, se hace fría, porque el calor del soplo de vida ya no está allí. Y con razón Dios dijo, la vida está en la sangre. Cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo como barril, del polvo, pero le puso una sangre ahí también. Pero esa sangre no estaba animada, no estaba trabajando, no tenía vida. Y con ese soplo del Espíritu, el cual era puesto en nosotros, el Espíritu humano, que nosotros podemos conectarnos con Dios, ese soplo de vida, cuando el Señor lo dio, por eso es que dice la Biblia que regresa a Él. Regresa a Él ese soplo de vida. Pero ¿qué pasó? Que cuando Él sopló y aquella vida entró en esa sangre que empezó a circular y agarró calor y se abrieron esos ojos, había una vida viviente, una alma viviente ahí. ¿Y esa alma viviente qué es? El tener el conocimiento es como decir una conciencia de sí mismo, es decir, hey, estoy con vida, puedo palpar, puedo sentir, puedo tocar, ¿verdad? Todo eso es parte de nuestra alma, que por eso se dice el alma es compuesta de voluntad propia, nuestra mente para poder pensar, maquinar, y también las emociones, es compuesta de esas cosas. La lucha es, hermano, es por nuestra alma. El que Dios nos dé en aquel día un cuerpo glorificado, que ya no se muere, que no va para el infierno. Esa es la lucha por nuestra alma. Bendito sea el Señor. Así es que allí vemos, hermanos, que del polvo de la tierra sopló y lo hizo ahí dice un ser viviente, pero en otras interpretaciones más antiguas dice una alma viviente, porque eso es lo correcto que creó Dios, una alma viviente. Bendito sea el Señor. Porque sin esta alma, y por eso, hermanos, cuando se nos va la vida, el soplo se va. Por eso es que ya la vida queda sin vida. La sangre ya no trabaja, se hela porque ya están sin la vida, se le fue la vida. Bendito sea el Señor. Por eso es que cuando nosotros, ¿verdad? Si se pierde bastante sangre, se está saliendo de la vida. Y la persona, ¿cómo se siente? Se siente que se va desmayando, que aquello se está poniendo oscuro, se le está yendo la vida.
Pero si se para esa sangre y se sigue circulando esa sangre, la vida queda. Y mientras no es el tiempo, la vida queda ahí. Pero cuando llega el tiempo y Dios dice, bueno, ¿verdad? Aquel soplo que le dio, ya se llegó el tiempo, ya regresa ese soplo para él. Y eso es lo que hace esa separación. Bendito sea el Señor. Vamos a ver el versículo 21 al versículo 24 también, de aquí mismo. Estamos viendo el tema, hermanos, que Dios ha creado el hombre masculino y la mujer femenina. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Miren. Ahí se contesta la pregunta, ¿qué vino primero, el hombre o la mujer? Ahí se contesta, ¿verdad? Que Dios nos aclara. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aunque, ¿verdad? Para producir, las mujeres tienen a los hombres. Las mujeres tienen los bebés. Pero inicialmente, para comenzar todo, fue Dios que puso al hombre primero. Y de ahí sacó a la mujer. Y dice que la trajo la mujer al hombre. Miren, es precioso. Ahí van contestándose todas esas cosas importantísimas. Vamos a dejarlo ahí, hermanos, porque hay otros temas que tenemos que ver para estos tiempos que estamos viviendo de confusión y de todo. Y esto va a ir aclarando, hermanos. Porque estas citas, hay muchas citas bíblicas que podemos ver, pero estamos viendo lo esencial. Así que hemos visto sobre Dios, la creación, los dinosaurios y animales, la creación del hombre masculino y la mujer femenina. ¿Y sabe qué, hermano? No se lo pierda el otro sábado. Vamos a seguir con la ayuda del Señor, porque falta el matrimonio y familia, que en las leyes lo han tomado como que si ellos lo establecieron. Pero vamos a ver quién estableció el matrimonio y familia. Vamos a ver lo del hombre como ser tripartito. Hemos visto un poquito en eso, ¿verdad? El diluvio, el origen de las lenguas y las costumbres, el vestuario, el aborto, las relaciones sexuales entre heterosexuales. Heterosexuales es una relación entre hombre y mujer. Pero también vamos a ver lo que dice la Biblia sobre las relaciones sexuales de homosexuales. Vamos a ver sobre la prostitución. Vamos a ver sobre el vino y el alcohol. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Vamos a ver los puntos, porque hay mucha gente que dice, bueno, Jesús cambió el agua en vino. Pablo le dijo a Timoteo que ya no tome solo agua, sino que también tome vino. Y por eso la gente se excusa en tomar y embriagarse y emborracharse. Pero nosotros tenemos que conocer esta verdad de lo que dice la Biblia para que nosotros no nos desviamos, sino que nos mantengamos firmes y podamos ayudar a los que están en la confusión, salir de la confusión. Vamos a también ver sobre las drogas y medicamentos, el propósito de Jesucristo, la palabra viva. Y para finalizar, las dispensaciones de los tiempos, porque es importante conocer en qué tiempo estamos viviendo. Así que para ello, amados hermanos, vamos a estar viendo eso si en la otra semana, con la ayuda del Señor, si lo terminamos, si no, vamos a seguir. Pero esto, hermano, es importantísimo.